Para el tema de resolución de circuitos en paralelo y la ley de Ohm aplicada a circuitos en paralelo o los métodos de resolución, primero hay que abordar el concepto o definición de dos elementos presentes y que ayudan a resolver los circuitos en paralelo. El primero de ellos es el nodo. La definición técnica del nodo se muestra de este lado. Se identifica como el punto en el que convergen dos o más líneas de conductor, es decir, se consideran única y exclusivamente aquellas líneas que transportan o llevan a un elemento de carga. Bien, y tenemos la siguiente, que es una rama. Se denomina rama, de este lado el concepto lo explico, aquel elemento presente en el circuito paralelo a la fuente de voltaje y que mantiene un elemento de carga, en este caso ubicado entre nodos. Y ya aprendido esto, podemos proceder ahora sí a la resolución de circuitos en paralelo. Tomando en cuenta las consideraciones presentes o que se aplican ahora para un circuito en paralelo, recordamos que para cada nodo va a existir entonces una corriente, ¿ok? Para los circuitos en paralelo, el voltaje es prácticamente el mismo para cada rama. En este caso, por ejemplo, observamos 1, 2 y 3 ramas, ¿ok? Entonces, el voltaje es el mismo aplicado a cada rama. Y para la condición de las corrientes, vemos entonces que cada que una corriente ingresa a un nodo, entonces se reparte en el total de elementos conductores o elementos de conducción que contienen una carga. Esto es que si tenemos 3 elementos de carga, entonces existirán 3 particiones que tendrá la corriente total. Si tuviéramos solo 2 elementos de carga, entonces habría solo 2 corrientes, ¿ok? Bien, y podríamos observar o definir que en este caso la corriente total es igual a la suma de las corrientes totales presentes en el circuito, o correctamente dicho, la corriente total es equivalente a la suma de corrientes de carga presentes en el circuito. Más adelante lo explico con un ejemplo. La modificación, en todo caso, para el cálculo de las corrientes se mantiene para la corriente total. Sigue siendo voltaje sobre resistencia total. El procedimiento para calcular la corriente total cambia en los circuitos en paralelo. Y para cada rama o para cada elemento de carga tendríamos que sería el voltaje, sabemos que es el mismo de la fuente para cada rama, sobre el valor resistivo de cada carga. Bien, entonces aquí están las fórmulas que vamos a estar aplicando para un circuito en paralelo. Corriente total, dijimos, era igual a la suma de las corrientes individuales de cada carga presentes en el circuito. El voltaje total es el mismo para cada elemento conductor, dijimos, mientras se mantenga paralelo a la línea de la fuente de voltaje. Y para calcular la resistencia total estaremos ocupando esta fórmula. Utiliza inversos o recíprocos. 1 sobre cada valor resistivo más su consecutivo. Entonces tendríamos 1 entre 1 sobre resistencia 1 y ese valor más 1 sobre resistencia 2, así sucesivamente. Entonces se suman todos estos inversos y se procede a su cálculo de inverso. En un momento más el procedimiento de resolución. Para resolver primero cada una de las líneas, dijimos, tomábamos la ley de Ohm y dividíamos el voltaje de la fuente aplicado a cada rama entre el valor resistivo de cada carga. Entonces se procede a un cálculo individual en donde la corriente de cada carga o de cada elemento resistivo va a ser igual al voltaje de la fuente, que dijimos se mantiene, es el mismo, sobre el valor resistivo de cada carga. Entonces tendríamos que
para este propósito. Sustituyendo los valores, la corriente de la resistencia 1 viene a ser básicamente 12 entre 5, 2.4 amperes. La corriente de la resistencia 2, 12 entre 10, me arroja a mí un valor de 1.2 amperes. Y finalmente la resistencia 3, 12 entre 15, 0.8 de amper. Tomando en cuenta la regla anterior que veíamos, en donde se muestra que la suma de las corrientes individuales en el circuito arroja la corriente total, entonces tendríamos que la corriente total es equivalente a la suma de corriente en resistencia 1 más corriente en resistencia 2 más corriente en resistencia 3. 2.4 más 1.2 más 0.8 me arroja mi corriente total 4.4 de amper. Vamos a comprobar si esta corriente total es correcta procediendo ahora con el otro análisis. Este otro análisis se basa en el cálculo de la resistencia total. No nos vamos a enfocar en el análisis individual de cada una de las cargas y su corriente. Lo que vamos a hacer ahora es transformar este circuito en algo similar a lo que observábamos en un circuito en serie, es decir, todo el conjunto de elementos resistivos combinado para formar un solo elemento presente en el circuito, y esto es lo que correspondería a ser mi resistencia total. Entonces, el procedimiento para transformar cuanta resistencia yo tenga en paralelo en una sola se aplica utilizando esta fórmula. La mostraba anteriormente, utilizar recíprocos. Es bastante simple de utilizar si respetamos el orden de las operaciones, recordando que siempre se realizan las más pequeñas, posteriormente las intermedias, que son las sumas, y finalmente la división más grande, 1 entre todo el valor total de sumatorias de estos recíprocos. Bien, entonces sustituimos, tendríamos que para cada valor resistivo, 5, 10 y 15, estaríamos sacando su inverso, 1 entre 5, resistencia 1, más el inverso de 1 entre 10, más el inverso de 1 entre 15. Oiga, profe, ¿y si tengo 6 resistencias, puedo continuar la fila? Así es, así tenga 10, 15, 20 resistencias en esta misma distribución, usted puede acomodarlas y continuar el proceso sin ningún problema. Claro, siempre y cuando respete usted el orden de las operaciones. Entonces, bien, calculamos. Aquí tendríamos 1 entre 5, 0.2, 1 entre 10, 0.1, 1 entre 15, 0.067. Bien, entonces lo que hacemos ahora es, dijimos el inverso de cada uno, se suma ahora con el del consecutivo. 0.2, 0.1, 0.067 me arroja a mí 1 entre 0.367, que sería esto entre todo esto de aquí abajo, como se muestra aquí, y estas divisiones ya están hechas de este lado. Entonces, 1 entre 0.367 me arroja a mí una resistencia total en paralelo de 2.72. Hay un comportamiento bastante interesante cuando se simplifican resistencias en paralelo, y es que obedecen una regla muy simple. Cuando sumamos resistencias en paralelo, la resistencia total va a ser más pequeña que la resistencia más pequeña que se esté sumando en paralelo. En este caso, la resistencia más pequeña en paralelo son 5 ohm. Por lo tanto, la resistencia total arroja un valor mucho menor a esa resistencia más pequeña. Podríamos deducir, mas no asegurar, que hemos realizado el procedimiento adecuadamente. ¿Qué resta entonces? Aplicando la ley de Ohm, la tradicional que ya conocemos, corriente total es igual a voltaje sobre resistencia total, recordando que el voltaje de mi fuente es 12 volts. 12 entre el valor resistivo total me arroja a mí una corriente de 4.41 amperes. Entonces, en el ejercicio anterior observamos que este valor era equivalente a la sumatoria de corrientes de cada elemento resistivo. Por lo tanto, la corriente total es correcta y las corrientes totales individuales fueron calculadas correctamente.